¿Por qué no conecta? Para solucionar eso, lo que pueden hacer es compartir sus grabaciones. Graban, ¿no ve? Entonces podemos compartir básicamente un live, ok. Lo 9, lo que es ventilación. Pero esta parte es el momento van a avanzar con el proceso, porque la parte que nos tocó es esta básicamente. Esta parte. Esto lo que viene a ser los volúmenes, las capacidades y sus patologías básicamente, ¿no ve? A eso nos indica. A ver, vamos a empezar desde aquí, Mozambique. Desde tensión superficial, distensión, presión transpulmonar, ¿se ha llevado? ¿Llevaron esto? Ayer teníamos que avanzar esta parte, ¿no? Pero bueno, vamos a ir aquí. Y esto es bien importante para una sola parte, que sería el ¿qué se llama? Espirometría. Nos va a servir para la espirometría. Vamos a avanzar esta parte. Ya, vamos a les copien a los compañeros. Ya. Todo lo que les digo, capítulo 9 también es esto, ¿ya? Es del gaito. Entonces, no todo el gaito no lo paso, ¿no? Entonces, vamos a tener básicamente 4 volúmenes y 4 capacidades de todo. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que vendría a ser los volúmenes, vamos a hablar sobre estos 4 volúmenes. Uno que es el volumen corriente y el otro es el volumen de reserva inspiratoria, porque también hay reserva expiratoria básicamente, ¿ya? Entonces nos está diciendo hasta aquí, miren, volumen de reserva inspiratoria, es esta, ¿ya? Y vamos a buscar el volumen corriente, que vendría a ser este, ¿no? Entonces, ¿cuántas son sus capacidades de cada uno? ¿Qué es el volumen corriente? ¿Ya? Es el volumen de aire que se inspira o expira, o sea, es decir, la cantidad de que vas a tomar aire o la cantidad de aire que también sale, básicamente, ¿no? En cada expiración normal. Por ejemplo, me preguntaba el compañero cuando estaba subiendo, ¿por qué ahorita, digamos? Y yo no le podía responder porque estaba agitado, porque estaba subiendo 3. Entonces, ahí mi volumen corriente debe ser mucho mayor. En cambio, aquí, cuando una persona está normal, por ejemplo, ahorita ya no estoy agitado. Normalmente, entonces, estoy inspirando 500 ml de aire, o 0.5 litros también dice, ¿no? 0.5 litros o 500 ml. Y lo que estoy exhalando es la misma cantidad. Volumen corriente hace referencia a eso. Le van a encontrar con otro nombre también, ¿ya? Entonces es igual aproximadamente a 500 ml en el hombre adulto medio, básicamente. Entonces, para todos vendría a ser esa cantidad, ¿ya? Esto está en el gaito, ¿ya? El otro, volumen de reserva inspiratoria. Dice es el volumen adicional de aire que se puede inspirar desde un volumen corriente normal y por encima del mismo cuando la persona inspira con fuerza plena. Habitualmente es igual a 3000 o 3 litros, básicamente. Ya, eso que ahorita eso me ha pasado a mí, ¿no? Estaba subiendo ahí, estaba agitado. Cuando llegué aquí un poquito, no hablé mucho, entonces inspiré profundamente. Estoy haciendo el volumen de reserva inspiratoria. A esos 2000, a esos 500 que hay en mis pulmones, 3000 más le estoy aumentando. Entonces van a ser ahí 3500. Inspiro más fuerte. Entonces ese es el volumen de reserva inspiratoria. Tenemos volumen corriente, que también se dice volumen tirado. Volumen de reserva inspiratoria, hasta ahí tenemos 3500, ¿ya? Hasta ahí vamos a tener 3500. Vamos a la siguiente. El otro es el volumen de reserva expiratoria. ¿Qué implica eso? Cuando estaba cansado, entonces he tenido que exhalar, inspirar profundamente, exhalado profundamente en este caso, y la cantidad ha sido aproximadamente de 1100 ml o 1 litros. Entonces tenemos primero volumen corriente 500, volumen de reserva inspiratoria 3000, volumen de reserva expiratoria 1100, ¿no ve? Entonces es el volumen adicional máximo de aire que se puede expirar mediante una expiración forzada después del final de una expiración o volumen corriente normal, ¿no? Este volumen es de aproximadamente 1100. Entonces normalmente expiro y inspiro ¿cuánto? Volumen corriente 500 ml o 0.5 litros. Ya porque mencionan en otros textos, tal vez les digan en listos, por eso les digo eso. ¿Ya? El volumen de reserva inspiratoria es aquel que trato de inhalar por encima de ese volumen corriente.
y hemos dicho de 3000. El volumen de reserva expiratoria es de 1100, ¿no ve? 1100, entonces esto igual, fuera del volumen corriente, que vendría a ser 500, ¿no? Ok, hasta ahí ya vamos a ir sumando 3000 más 500 más 1100. Entramos al volumen residual, es el volumen de aire que queda en los pulmones después de una expiración más forzada. Este volumen es en promedio de 1200. Entonces, si expiro, entonces queda 1200 ml en mis pulmones, pese a la expiración. ¿Ven? Pasen. Entonces, eso ocurre básicamente. ¿Ya? No olviden eso. Entonces, son 4 volúmenes básicamente que tiene el pulmón. Volumen corriente, que implica los dos, inspiración y expiración. Cuando hablamos de volumen corriente, hablamos de expiración e inspiración. Luego viene una sola cosa, que es volumen de reserva inspiratoria, que en este caso va a ser 3000, fuera del volumen corriente. Luego hablamos del volumen de reserva expiratoria, fuera también del volumen corriente, que vendría a ser 1100 ml. Luego tenemos el volumen residual, que es después de haber expirado al máximo toda la cantidad de aire que tenemos en los pulmones, y corresponde a 1200 ml. Estos son entonces los volúmenes. ¿Ok? Con el ejercicio hemos hecho. Entonces, sumaremos 1200 más 1100, 2300. 2300 más 3000, 5300. 5300 más volumen corriente, 5800. 5600, 5800 va a ser una capacidad total básicamente. Luego, entonces ya sabemos qué es. Volumen corriente, inspiración, expiración, volumen de reserva inspiratoria 3000 ml, volumen de reserva expiratoria 1100 y volumen residual que sería 1200. ¿Ya? Todo está en ese gráfico. No se olviden de eso. Ahora, las capacidades pulmonares. Las capacidades pulmonares no es nada más que la suma nomás. ¿Qué suma? Suma de los volúmenes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las capacidades pulmonares son combinaciones de volúmenes, dice aquí. Vamos a empezar igual con las 4 capacidades. La capacidad inspiratoria, dice, es igual al volumen corriente, que para mí es 500, más el volumen de reserva expiratoria, que es 1100. ¿No ve? Entonces, es de aproximadamente 3500, dice, ¿no ve? Y que una persona puede inspirar comenzando en el nivel expiratorio normal y distiendo los pulmones hasta la máxima cantidad. ¿Ya? Capacidad residual funcional. Capacidad inspiratoria, CI también dice, ¿no? Entonces, capacidad residual funcional es igual al volumen de reserva expiratoria más el volumen residual, ¿no? Es la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal, básicamente, ¿no? Volumen de reserva inspiratoria, hemos dicho, era de 3000 más el volumen corriente, va a ser 500, 3500. 3500 para mí significa capacidad inspiratoria. Creo que hace rato dije 1100, ¿no? La volumen de reserva inspiratoria. No, entonces no, es 3000. 3000 más 500 vendrían a ser 3500. Esa es la capacidad inspiratoria, ¿no ve? Y la capacidad residual funcional va a estar en relación, entonces, al volumen de reserva expiratoria, aquí sí es 1100, ¿no ve? 1100 más el volumen residual, que en este caso es 1200. Los dos lo vamos a sumar, entonces va a ser de 2300, ¿no? 1100 más 1200, 2300. Por eso dice ahí. A eso denominamos capacidad residual funcional. Tanto la residual como la expiratoria nos indica la cantidad de aire que queda en los pulmones. Capacidad inspiratoria, entonces, suma del volumen corriente más volumen BRI, volumen de reserva inspiratoria, 3500. Capacidad residual funcional es la suma del volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Los dos volúmenes de abajo,
El primero, los dos volúmenes de arriba. ¿No veo o no? Volumen de abajo, eso es. ¿Ya? Entonces nos da 2300. Ya no se olviden esto para espirometría. Capacidad vital. ¿Qué es la capacidad vital? Es igual al volumen de reserva inspiratoria, que en este caso va a ser 3000, más el volumen corriente, que va a ser 500, ¿no ve? Más el volumen de reserva expiratoria. ¿Cuánto es el volumen de reserva expiratoria? 1100. ¿No? Es la cantidad máxima de aire que puede expulsar una persona desde los pulmones después de llenar antes los pulmones hasta su máxima y después hasta su máxima dimensión, dice, ¿no? Y después expirando a la máxima cantidad. Aproximadamente va a ser de 4600. Entonces, vamos a hacer eso. Eso va a ser básicamente la capacidad vital. Volumen de reserva inspiratoria 3000 más el corriente, que en este caso va a ser 500, 3500 más el volumen de reserva inspiratoria va a ser 1100, 4600, justo darlo todo eso. ¿Ya? Capacidad pulmonar es el volumen máximo al que se puede expandir los pulmones, ¿no? Con el máximo esfuerzo posible, aproximadamente 5800. Es igual a la capacidad vital, que en este caso va a ser esta, 4600, más el volumen residual. El volumen residual es igual a 1200. ¿No? En resumen, todas las capacidades sumaría esto, básicamente, ¿no veo? ¿No? La capacidad pulmonar total, CPT. Todas las capacidades. ¿Ok? Todo lo sumaría. Entonces ya sabemos que son volúmenes y capacidades en este caso. ¿Ok? No se olviden, esto es lo que les van a pedir siempre. ¿Ya? Volumen del espacio muerto. Dentro del espacio muerto, vamos a ver que hay un espacio muerto anatómico, que ahí también hay un espacio muerto fisiológico, básicamente, ¿no? Normalmente dice el aire normal del espacio muerto de un hombre adulto es de aproximadamente de 150 ml, ¿no? El aire del espacio muerto aumenta ligeramente con la edad. El espacio muerto es el lugar básicamente donde no se produce el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, básicamente, ¿no? Eso es lo que pasa ahí. No ocurre la hematosis. Se denomina espacio muerto anatómico al sistema de conducción. ¿Qué implica? Esto es el sistema de conducción, sigue siendo parte del sistema de conducción, vías aéreas superiores, ¿no? Las dividimos en dos, vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. ¿Dónde básicamente lo vamos a hacer el intercambio? Va a ser básicamente en los alveolos, los sacos alveolares. ¿No ve? A ese nivel. Sí, sí. Ya. Se denomina espacio muerto fisiológico a algunos de los alvéolos que no son funcionales o son funcionales solo parcialmente debido a que el flujo sanguíneo que atraviesa los capilares pulmonares adyacentes es nulo. Algo bien importante que vamos a entender en los pulmones va a ser dos cosas: ventilación y perfusión. Para que haya básicamente intercambio de oxígeno tiene que haber ventilación, es decir, que le entre el aire, pero también que le entre la sangre, que se llama perfusión. Bien perfundido, bien ventilado. Puede estar mal perfundido y bien ventilado. Si no hay sangre, no hay intercambio de oxígeno. O sea, no hay, no hay, pero sí va a haber oxígeno. ¿Con qué se va a intercambiar? Porque en la sangre que va a llegar a los pulmones tiene que haber CO2. ¿Ya? Eso tenemos que ver. Por eso dice que hay un espacio muerto fisiológico. ¿Qué implica? Puede haber un alveolo que esté mal perfundido, pero bien ventilado. O todo lo contrario, mal ventilado, pero bien perfundido. O sea, le va a llegar sangre, pero no le llega oxígeno. ¿Ya? A eso se llama espacio muerto fisiológico, básicamente. ¿Ya? Cuando el espacio muerto fisiológico es grande, buena parte del trabajo de la ventilación es un esfuerzo desperdiciado, ¿no? Porque una elevada proporción del aire de la ventilación nunca llega a la sangre. Entonces no se está juntando el aire con la sangre, básicamente. A eso es referencia. ¿Ya? En zonas vamos a ver, zonas 1, zona 2, zonas 3, zonas de West se llaman. Más adelante seguramente van a llevar eso cuando hay intercambio gaseoso.
van a ver que la zona 2, zona 3 son las que más van a estar perfundidas y bien ventiladas. Zona 1 va a tener problemas. ¿En qué? En ventilación o en perfusión, básicamente. ¿Ok? A eso hace referencia esa parte. Y estas son las zonas de conducción. Todas estas van a ser básicamente las áreas donde sí le va a llegar básicamente aire, pero lastimosamente no hay las células que van a realizar el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Pero sí, en estos lugares sí se va a dar origen a eso, porque a este nivel va a llegarle oxígeno, bueno, le va a llegar aire y también le va a llegar básicamente sangre. ¿Ya? Porque cuando hablamos de aire estamos hablando de distintos gases. La cantidad de oxígeno que hay en el aire, ¿cuánto es? 20-21%. El restante es nitrógeno, helio, dióxido de carbono. Casi corresponde al 80%, básicamente. ¿No? Depende del texto. Nos hablan de 20-21. De ahí van a empezar a sacar básicamente la presión barométrica, que va a ser en 760 milímetros de mercurio. Y de ahí vamos a ver eso. ¿Ya? Entonces, ¿dónde básicamente se produce? Para mí, este es un espacio muerto anatómico. ¿Por qué es anatómico? Porque no es la célula donde se produce el intercambio. Para mí es un espacio muerto. Si no se produciera, digamos, aquí, si bien tiene aire, pero no le llega sangre, para mí es un espacio muerto fisiológico. ¿Por qué? Porque aquí sí están las células donde se produce el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, pero lastimosamente no le está llegando la sangre, ni sí le está llegando el aire como tal. Entonces, superficies, miren cuántos son, nombre, división, diámetro, cuántos. No, pero esto no corresponde básicamente al gaito. No es del gaito. Ya, pero me parecía muy bien para ver, digamos, el área donde está llevándose a producir. Vías respiratorias inferiores. Ok, a partir de bronquiolos respiratorios hasta los alveolos alveolares se va a producir lo que es el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Pero eso va a depender si está bien perfundido o está bien ventilado. Ok, no es porque en colegio nos enseñan eso, ¿no? Nos dicen, en los alveolos se produce el intercambio, eso ya está bien. Pero ya leyendo más, sabemos que hay esas zonas de West, zona 1, zona 2, zona 3, y ahí aparece el espacio muerto fisiológico. ¿Ok? También ahí, digamos, las zonas 1, digamos, a veces, como les he dicho, están mal perfundidas o mal ventiladas, o están bien perfundidas y bien ventiladas. A veces, digamos, por eso cuando hacen ejercicio, los profesores de educación física les dicen de esta manera, que se vuelvan en bipedestación, la gravedad hace que todos nos lleve hacia abajo. Pero no concluimos básicamente, o sea, no funcionan todos nuestros pulmones de forma adecuada, nos hacen agachar así. Y cuando se agachan así, estamos haciendo que funcione básicamente todas las zonas de West 1, 2 y 3. Así, de esas zonas se nivelan. Y van a ver si se dan de cuenta, se amplía básicamente y te relajas más y no estás agitado. Básicamente. Porque la zona 1, si bien no está funcionando, pero sí tiene las células adecuadas para el intercambio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le llega la sangre adecuada y le llega también la cantidad de aire adecuada. Entonces se va a producir el intercambio gaseoso. ¿Ya? Por eso se ve. Bueno, ya. Aquí nos habla, bueno, para varones y para mujeres básicamente. Puede haber diferencias, ¿cierto? Entonces los volúmenes pulmonares, dice, se indican para un hombre de 70 kilos y para de 70 kilos o a una mujer de 50 kilos, ¿no? Normales de 28 años de edad. Miren, nuestros volúmenes y capacidades pulmonares van a ir cambiando, básicamente. Bueno, volúmenes no más hablaremos porque hemos dicho que capacidades es la suma de los volúmenes como tal. ¿No? A mí, por ejemplo, esto me va a recordar a volumen de reserva inspiratoria. El tidal o volumen corriente, que en este caso va a ser 500. Aquí no cambia, ¿no? Pero el volumen de reserva inspiratoria para los demás dice 1900. Volumen de reserva inspiratoria está normal, ¿no? Para varón 1100 básicamente. Y en las mujeres dice 700. ¿No? El volumen residual, que es 1200, aquí baja 1100. Para el hombre estamos, la suma total es de 5800, que va a ser la capacidad pulmonar total, la suma de todo dicho no veo, ¿no? O si quieren, lo que dice la regla, ¿qué vendría a ser la capacidad total pulmonar? La suma de la capacidad vital más el volumen
respiratorio. ¿No ves? Eso no va a ser, ¿no va? Pero aquí estamos viendo distintas alteraciones, básicamente, que en este caso van a ser fisiológicas, ¿no? Ok, entonces aquí está el resumen de lo que hemos hablado de las capacidades. Las 4 capacidades y los 4 volúmenes que hay, básicamente. ¿Ok? ¿No ve? Muy bien, hasta aquí sería eso, pero yo tengo reflejo de oxígeno nomás ya. Hasta no corresponde, pero podemos llevarlo. Reflejo de oxígeno, reflejo de estornudo, básicamente. Vamos a ver qué es lo que dice. Algo que tenemos que saber que a nivel de vías respiratorias no tienen que ingresar en ningún tipo de elementos. Puede haber la sensación solo propia del aparato respiratorio. Por eso que cuando nosotros la saliva le ingresa al aparato respiratorio va a venir lo que vendría a ser el reflejo de la tos, básicamente. Se atragantan con la... no se atragantan. ¿Les ha pasado eso que se atragantan con su propia saliva o no? Entonces ese es propio básicamente del aparato respiratorio. No le gusta que le ingrese ningún otro elemento. Sí, porque la saliva no es externa, es propia de tu organismo. Pero te llegas a dar tos, básicamente, ¿no? La laringe, la tráquea, la carina, punto en el que la tráquea se divide en los bronquios, ¿no? Y los bronquios terminales, incluso los alvéolos, dice, son sensibles a partículas y estímulos químicos corrosivos, ¿no? Como los gases de dióxido de azufre o cloro, los impulsos nerviosos aferentes pasan desde las vías aéreas principales a través de los nervios vagos hacia el bulbo requirido. Esa es la vía, ¿ya? Del encéfalo ahí se activa una secuencia automática de acontecimientos por los circuitos neuronales del bulbo produciendo los siguientes efectos, básicamente. Esto solo está hablando del aire nomás. ¿No les ha pasado que cuando el ajo es picante, se acercan al picante? ¿Qué es lo que ocurre? Te tapas la nariz y después va a pasar esto. Primero se inspira hasta 2.5 litros de aire, una capacidad inspiratoria, reserva inspiratoria, no está llegando a los 3000, 2.5 nomás dice. Inspiras. Segundo, se cierra la epiglotis y las cuerdas vocales para tapar el aire que está en el interior de los pulmones. Tercero, los músculos abdominales y los músculos respiratorios se contraen con fuerza, comprimiendo el diafragma. La presión en los pulmones aumenta hasta 100 milímetros de mercurio más. Y cuarto, las cuerdas vocales y la epiglotis se abren de manera súbita y de modo que el aire que está sometido a esta presión elevada en los pulmones explota así. Bien. Esa es la secuencia. Pero eso es cuando hay un elemento, digamos, que está en el ambiente. ¿Ok? Porque está pasando por la nariz, básicamente, y está iniciando toda esa vía. ¿Ya? La vía aferente y la vía eferente. La vía eferente ya llega ahí, básicamente, todo ese elemento que va a estimular. Y la vía eferente va a hacer que no tienes que sacar eso. ¿Cómo lo vas a hacer? Con la tos. ¿No? Entonces, esa es la vía, básicamente. ¿No? Ahora, no solo, como les he dicho, con la saliva nomás ocurre que nos pasa distintas alteraciones, es el nivel 11.51. 11.51, ¿verdad? Ok. Eso ocurre. Seguramente más adelante el estornudo igual si más anterior no se aplica en las vías aéreas nasales en lugar de las vías aéreas inferiores, ¿no? El estímulo para desencadenar estos reflejos de irritación en las vías aéreas nasales, ¿no? Dentro de las irritaciones, la cebolla también les hace producir eso, ¿no? Aunque les hace producir más lagrimeo en ese sentido. Ok, ya yo quería avanzar hoy esto más, pero yo creo que la próxima vamos a avanzar. Pero al final les voy a enviar a este mes. Pero les voy a ir adelantando de flujos y les voy a seguir 3 diapositivas y luego la próxima continuamos. Esta es la superficie que tenemos básicamente en nuestro organismo. Miren, los vasos sanguíneos en transversal. Y lo que más hay va a ser básicamente capilares. ¿No? Miren, la aorta es 2.5, pequeñas arterias, medianas arterias, 20, 40. Lo que más hay en nuestro organismo básicamente va a ser las capilares. ¿Ya? Eso lo han debido ver. Esto es lo que me interesa, 2 o 3, porque eso les va a ayudar a ustedes. Miren las presiones en los distintos segmentos de nuestro organismo. La presión en la aorta
La presión media dice que es alta y una media de ellas de 100 milímetros de mercurio. Pero esa va a alternar en dos situaciones, lo que es la presión sistólica y la presión diastólica, que en el inicio va a ser 120 y el otro va a ser de 80. Sistólica es 120 y 80 es la diastólica. Pero tiene una presión media, que en este caso va a ser de 100. Ya, eso dice el Guyton, ¿ya? ¿Dónde llega a cero básicamente la presión? Llega casi a 0 milímetros de mercurio cuando alcanza las venas cava superior e inferior, donde se vacía en la aurícula derecha del corazón. Llega ahí, en ese segmento donde le está llegando sangre básicamente a través de las venas, a las aurículas, le va a dar una presión de 0 milímetros de mercurio. No dice aurícula derecha, cuando se está vaciando básicamente. ¿Ya? La presión, luego tenemos presión en las arteriolas, va a ser básicamente de 35 milímetros de mercurio. Presión a nivel de las venas van a ser de 10 milímetros de mercurio. Y no nos habla de los capilares, porque miren, esta sangre tiene que pasar a este lado, ¿no ve? Entonces, en los capilares, luego vamos a hablar de eso. Pero aquí hay una diferencia de presión. Por eso dice que la presión media funcional en la mayoría de los lechos vasculares es de 17 milímetros de mercurio. Capítulo 14 es esto, básicamente. En el otro es capítulo 1. ¿Ya? Entonces, veando qué tipo de presiones tenemos a ese nivel. Y esta es la última. Después viendo la presión sistólica. Esto ya es a nivel de la arteria pulmonar, básicamente. ¿Cuánto va a ser? Hemos visto que en la presión en la arteria aorta era de 100 su media, sistólica era de 120 y su diastólica era de 80. Ahora veamos. La presión sistólica arterial pulmonar dice es de 25 milímetros de mercurio y la diastólica es de 8 milímetros de mercurio. Ese es de 8 milímetros de mercurio. Luego vamos a saber por qué tenemos que averiguar la presión en la aurícula derecha básicamente y en el ventrículo derecho. En ambos tenemos que saber eso, ¿no ve? Tenemos que ver, ¿no? Y tiene una presión arterial pulmonar media de 16 nomás. 16 contra 100 es elevado, ¿no? Por eso las presiones altas se manejan básicamente en el lado izquierdo. Y las presiones bajas se van a llevar en el lado derecho. ¿Ok? Ahora, la presión de la media de la presión capilar pulmonar alcanza, dice, solo un promedio de 7 milímetros de mercurio. ¿Ya? Eso, y luego la próxima ya vamos a ir viendo. Con esto se van a guiar básicamente sobre presiones, porque aquí tenemos que hablar sobre flujo laminar, flujo que no es laminar, la resistencia, la ley de Poiseuille, básicamente, ¿no? Todo eso. Y bueno, la próxima, cuando estemos todos, seguramente vamos a ver todo esto. ¿Ya? Ah, y el hematocrito también para las personas, ¿no? Les voy a pasar entonces. Entonces, van a compartir con sus compañeros.